Hoy vi desaparecer el horizonte. Lo vi borrarse por completo, tragado por una columna de fuego blanco. Ahora mismo estoy sentado en una máquina quitanieves robada, a kilómetros de cualquier rastro de civilización. Y la única razón por la que sigo con vida es que rompí la única regla que me ordenaron no romper jamás. La empresa, mis empleadores, intentaron borrarme del mapa. Pulsaron un botón y convirtieron mi estación en un cráter. Pero eso no es lo que me hace temblar las manos. Lo que me tiene al borde del colapso es lo que salió del hielo antes de que cayera la bomba. Es lo que vi cazándonos desde abajo. Y si no cuento esto ahora, nadie sabrá jamás lo que de verdad ocurrió en este lugar. Hoy rompí la regla más sagrada del monitoreo de perforación profunda. Y por culpa de eso, abrí una puerta que nunca debió abrirse. Si alguna vez te has preguntado por qué una corporación paga sumas de 6 cifras para que técnicos especializados permanezcan encerrados en una caja modular de metal, a 200 metros al norte de Fairbanks, te lo puedo decir ahora mismo. No estamos aquí para observar cómo se derrite el hielo. Estamos aquí para mantener en funcionamiento los amortiguadores acústicos. Ese es el trabajo. Eso es lo único que realmente importa. Aunque yo no entendí por qué, hasta hace aproximadamente una hora. Soy el técnico sísmico principal de la estación repetidora Echo 4. La instalación es una estructura presurizada y elevada, atornillada directamente al permafrost de Alaska sobre gruesos pilotes de acero. Tenemos un centro de monitoreo central repleto de bastidores de servidores, un cobertizo con generadores rugiendo en la parte trasera y un perímetro cercado con malla metálica reforzada. Más allá del cristal blindado del núcleo de control, el mundo no es más que una pared sólida e impenetrable de estática gris. Estamos atrapados en medio de un beatout brutal. El viento golpea el casco corrugado de la estación con tanta fuerza que los pernos de acero se quejan dentro de las paredes. No puedes ver ni 3 metros más allá de la ventana. Aquí afuera, un protocolo mal ejecutado o una decisión estúpida no solo te cuesta el trabajo. Te deja congelado antes de que alcances el borde del complejo. Debido al aislamiento extremo, dependo por completo de mi equipo. Soy un hombre racional. Confío en los datos. Confío en las líneas verdes de telemetría que caen en cascada sobre mis monitores. No confío en las sombras sobre la nieve. Y mucho menos en los delirios paranoides de contratistas privados de sueño. En este momento solo somos 2 en Echo 4. Yo y un mecánico de campo llamado Vance. Vance es un bruto. Impaciente. Permanentemente irritado por el frío. Lo único que le importa es terminar esta rotación, cobrar el plus por riesgo y volver a un lugar donde el aliento no se le congele en la barba. No tiene la menor paciencia para la calibración delicada del equipo sísmico, lo cual nos convierte en una combinación terrible para pasar 2 meses encerrados en un tubo de metal. Esa mañana estábamos sentados en el núcleo principal, bebiendo un café instantáneo espantoso mientras esperábamos que la tormenta amainara. La estación estaba sumergida en su habitual y opresiva línea base sensorial. Los amortiguadores acústicos de perforación profunda son enormes emisores sónicos, hundidos a cientos de pies en el lecho rocoso bajo nuestros pies. El manual de la empresa afirma que están diseñados para emitir una onda específica de baja frecuencia capaz de estabilizar el permafrost, evitando que el hielo se fracture alrededor de los sitios de perforación. El efecto secundario es una vibración constante, profunda, ósea, que zumba a través del suelo las 24 horas del día. Es una frecuencia que se siente más de lo que se oye. Se te instala en la base del cráneo. Si pienso demasiado en ella, me duelen los dientes. Y en mi taza de café mantiene un temblor perpetuo, formando pequeños anillos concéntricos que ondulan sobre el líquido oscuro. Vance caminaba de un lado a otro junto a las pesadas puertas de la esclusa, sacudiéndose la nieve compactada de las botas aislantes después de su revisión matutina del generador. Se estaba quejando, como siempre. Se abrió la gruesa parca, dejando que el olor a lana húmeda y sudor se mezclara con el ozono seco que despedían los bastidores de servidores. Te lo digo, Ken, perforaron esos nodos demasiado profundo, gruñó Vance, lanzando sus guantes pesados sobre una silla metálica plegable. Cada vez que paso por el perímetro sur, los respiraderos vuelven a expulsar ese olor. Y hoy está peor, con esta presión baja. No aparté la vista de mi monitor principal.
No es más que putrefacción de metano, Vance. El permafrost se está derritiendo más rápido esta temporada. Estamos alcanzando bolsas de gas estancado atrapadas en el hielo desde hace 10.000 años. El informe geológico ya lo advirtió. El metano huele a basura, replicó, acercándose a la pequeña cocina para servirse café. Esto huele a huevo podrido y a cobre viejo. Huele antiguo, como algo que se estuviera pudriendo muchísimo más abajo que cualquier bolsa de gas. Lo ignoré. Golpeaba el borde del escritorio con el bolígrafo, ya irritado. El zumbido de baja frecuencia de los amortiguadores acústicos estaba generando un enorme patrón de interferencia de fondo en mis arreglos sísmicos. Los monitores aparecían cubiertos por gruesas bandas de estática verde. Era como intentar escuchar un susurro en medio de una habitación abarrotada. Me enorgullezco de mantener mi equipo en condiciones perfectas, y aquellas lecturas embarradas me estaban volviendo loco. Ya había enviado 3 solicitudes diferentes al despacho corporativo para que me permitieran reducir temporalmente la potencia de los amortiguadores y recalibrar los sensores. Las 3 habían sido rechazadas al instante, acompañadas de una advertencia severa sobre el protocolo. Vance dio un sorbo a su café e hizo una mueca. Iba a quejarse del sabor, cuando la alarma de proximidad de la consola principal estalló de pronto. Fue un chillido electrónico agudo, penetrante, que cortó de lado a lado el zumbido profundo del suelo. La alerta parpadeó en rojo sobre mi pantalla secundaria. Sensor de movimiento activado. Perímetro exterior, zona 3. Era el límite norte de la cerca de malla metálica, a unos 45 metros del núcleo. Vance soltó un suspiro cansado y dejó la taza con un golpe seco. Increíble, justo en medio del beat-out. Giró hacia el armero instalado junto a la esclusa. Seguramente un oso grizzly buscando dónde echarse, o un alce desorientado rascándose contra la valla. Voy a coger el rifle y disparar un par de tiros al terraplén para espantarlo. Espera, dije, con la voz cortante. Todavía no salgas. La tormenta es tan densa que no verías ni tu propia mano frente a la cara. Déjame revisar el arreglo sísmico y confirmar la masa. Quiero saber exactamente dónde está antes de que abras esa puerta. Vance se detuvo, apoyando la mano sobre la pesada manija de acero del armario. Su expresión era puro fastidio. Es un oso, Ken. ¿Qué otra cosa va a haber ahí fuera? Solo espera, ordené, con los ojos clavados en el monitor principal. Abrí la señal de datos crudos de la zona 3, filtrando el ruido del viento y la vibración ambiental de la estación. Y cuando las líneas verdes sobre la pantalla negra comenzaron a aislar el impacto localizado, fruncí el ceño. Aquellos datos eran físicamente imposibles. Llevo 6 años monitoreando desplazamientos de fauna sobre permafrost. Un oso grizzly es un animal enorme, capaz de superar los 350 kilos. Cuando camina, su firma sísmica aparece como una secuencia caótica, irregular, de 4 puntos de impacto. Es pesado, pero arrastra. Es orgánico. Impredecible. Un alce deja un patrón más agudo, marcado por golpes nítidos de pezuña, pero aún así la secuencia sigue siendo errática. Lo que avanzaba por mi pantalla no se parecía a nada de eso. Era enorme. La amplitud de las ondas de choque indicaba algo de al menos 2 toneladas. Y, al mismo tiempo, era perfectamente, aterradoramente rítmico. 2 puntos de impacto. Golpe. 2 segundos de pausa. Golpe. Parecía un péndulo gigantesco descendiendo para estrellarse contra la tierra congelada con precisión mecánica. Los impactos eran descomunales, limpiamente definidos, y abrían picos afilados a través de la estática verde del monitor. Vance, dije, y mi voz cayó un tono entero. Eso no es un oso. Vance se acercó hasta quedar detrás de mi silla, cruzándose de brazos. Miró la pantalla, aunque sabía perfectamente que no podía leer la telemetría como yo. ¿Qué quieres decir? ¿Es alguna pieza de equipo? ¿Alguna de las plataformas de perforación se soltó con el viento? No, murmuré, recorriendo los datos con la vista. Los impactos se están moviendo. Va bordeando la parte exterior de la valla norte, en paralelo a nosotros. Está dando pasos, pero la distribución del peso está mal, completamente mal.
Lo que sea que esté provocando esas marcas pesa demasiado para caminar sobre dos piernas sin hundirse hasta la cintura en la nieve. Extendí la mano y activé las cámaras exteriores de la zona 3. El monitor parpadeó. No mostraba más que un torbellino de nieve blanca, densa, girando sin descanso. La cerca reforzada apenas se distinguía como un borrón oscuro, entramado, en primer plano. Cambié a imagen térmica. Nada. Solo el frío uniforme de la tormenta de Alaska. Las cámaras están ciegas, dije, sintiendo cómo me subía la frustración. El viento está lanzando demasiado hielo contra las lentes, y los amortiguadores acústicos están generando demasiado ruido sísmico. La interferencia está ocultando los detalles más finos de esas pisadas. No podía decir si estaba arrastrando algo, o si había impactos secundarios. Es un fallo, dijo Vance con desdén, girándose de nuevo hacia la pequeña cocina. El frío está interfiriendo con tus sensores, o el viento está golpeando alguna pieza suelta de metal contra los pilotes. Te lo digo, Ken, pasas demasiado tiempo mirando esas pantallas. Al final empiezas a ver fantasmas dentro de la máquina. No es un fallo, insistí, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Los impactos rítmicos continuaban. Golpe, pausa, golpe. Se movían con una intención inquietante, recorriendo la línea de la cerca como si midieran la distancia, como si buscaran un punto débil. Había algo calculado en aquel ritmo. Algo consciente. Necesitaba una lectura más limpia. Necesitaba aislar la señal sin la interferencia de los amortiguadores de perforación profunda de la estación. Entonces miré el interruptor de anulación manual del nodo 4, el amortiguador situado justo debajo de la zona 3. Los protocolos corporativos me los habían grabado en la cabeza a fuerza de repetirlos. Nunca ajustes la salida de los amortiguadores. Nunca interrumpas la frecuencia. Pero yo era el técnico principal. Yo era responsable de identificar cualquier amenaza para la instalación. Y no podía hacer mi trabajo estando ciego y sordo. Voy a bajarlo, dije, apoyando la mano sobre la pesada palanca. Vance se detuvo a medio camino de su café. ¿Vas a bajar qué? El amortiguador. Despacho te va a arrancar la cabeza. Conoces las reglas. Solo necesito 10 segundos. Lo racionalicé con una arrogancia que aplastó mi entrenamiento. 10 segundos de aire limpio. 10 segundos para aislar esa firma y demostrarte que ahí fuera hay algo. Lo volveré a subir antes de que los registros automáticos siquiera detecten la caída. Antes de que Vance pudiera seguir discutiendo, levanté la tapa de seguridad y giré el mando del nodo 4 hasta 0. El cambio físico en la sala fue instantáneo. Y profundamente perturbador. La vibración constante, esa pulsación grave que me había recorrido las botas durante 3 semanas, simplemente desapareció. Las pequeñas ondas en mi taza de café se alisaron hasta quedar convertidas en una superficie inmóvil, lisa como vidrio. La ausencia repentina de aquel zumbido de baja frecuencia se sintió como una brusca pérdida de presión en una cabina. Me estallaron los oídos. Y el silencio, de pronto, se volvió pesado, opresivo, insoportablemente incorrecto. Clavé la vista en el monitor sísmico. Las gruesas bandas de estática verde se desvanecieron, dejando una línea base perfecta, plana, limpia. Y el impacto rítmico cesó en el mismo instante. No había absolutamente ningún movimiento registrado en los sensores. Aquellos golpes de 2 toneladas simplemente habían desaparecido. Vance soltó una risa áspera, seca. ¿Lo ves? Te lo dije. Un fantasma en la máquina. Señaló la pantalla con una media sonrisa cruel. Tu preciado amortiguador seguramente estaba retroalimentando su propia matriz de sensores, creando un bucle. Lo apagaste, y el fantasma se fue. Corporativo te va a descontar una semana de sueldo por romper el protocolo por culpa de un fallo de software. Me recosté en la silla y exhalé un aire que no sabía que había estado conteniendo. La tensión se desenrolló lentamente de mis hombros. Vance tenía razón. Era la única explicación lógica. El equipo estaba generando su propio falso positivo. Sentí como una oleada de vergüenza me encendía las mejillas. Extendí la mano para volver a subir el mando, dispuesto a admitir mi error y restaurar la estación a su línea normal de vibración. Mis dedos apenas rozaron el dial. Entonces, el zumbido ambiental del generador principal cayó de golpe.
Las luces del techo parpadearon, lanzando un chisporroteo furioso, mientras una descarga de consumo brutal golpeaba la red eléctrica. Me quedé inmóvil. En el monitor principal, la aguja sísmica del nodo 4 no se limitó a registrar un impacto. Se disparó hasta el máximo absoluto. La línea verde trepó hacia arriba y se volvió roja, violenta, intermitente, hasta clavarse en el techo del gráfico digital y quedarse allí. Era un pico sostenido. Catastrófico. No era una pisada. Era una ruptura. La alarma de proximidad del perímetro interior comenzó a aullar. «¡Ken!», gritó Vance, y su voz se quebró por el pánico repentino. «Mira la cámara». Giré la cabeza hacia la transmisión visual de la zona 3. Durante una fracción de segundo, el viento se abrió, apartando la cortina blanca de nieve. La cerca perimetral de malla metálica seguía intacta. Nada la había escalado. Nada la había atravesado. Pero en medio de nuestro complejo, a unos 20 metros dentro del perímetro, el suelo había desaparecido. La nieve y el permafrost se habían desplomado violentamente hacia adentro, revelando un sumidero gigantesco, irregular, que seguía ensanchándose ante nuestros ojos. Fragmentos de tierra helada, del tamaño de un coche, se precipitaban hacia una negrura absoluta. La comprensión me golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. La sangre en mis venas se volvió hielo. La amenaza no había estado caminando fuera de la cerca. Había estado marcando el paso, justo debajo de ella. El silencio en la sala estalló cuando las pesadas botas de Vance avanzaron hacia la esclusa. Yo seguía clavado frente al monitor, incapaz de reconciliar la realidad visual de la tierra derrumbada con la imposibilidad digital de aquella lectura sísmica. Un sumidero de ese tamaño no se abre en cuestión de segundos sin un deshielo previo, ni sin un desplazamiento tectónico masivo. Y desde luego no aparece exactamente en el mismo punto donde una anomalía rítmica de 2 toneladas acababa de patrullar. Vance ya estaba arrancando su parca del perchero. Tenía el rostro encendido por una mezcla de furia y adrenalina. Abrió el armero, agarró el rifle de grueso calibre y tiró del cerrojo con un seco chasquido metálico que me hizo dar un respingo. «Vance, para», dije. Mi voz sonó débil, hueca en el silencio repentino de la habitación. El amortiguador acústico del nodo 4 seguía al mínimo, dejando una zona muerta en el zumbido ambiental de la estación. «No puedes salir ahí fuera. Has visto la transmisión. El suelo acaba de ceder. La integridad estructural de todo el perímetro norte está comprometida. Es una bolsa de metano reventando, Ken», espetó Vance, metiéndose un cargador de repuesto en el bolsillo profundo de la parca. «Ya te dije que perforaron esos nodos demasiado hondo. La presión se acumuló, el hielo se fracturó y todo se vino abajo. Pasa». Ajustó la cremallera con movimientos bruscos. «Pero si ese sumidero sigue expandiéndose, puede llevarse la caja de conexiones principal del cobertizo del generador. Y si perdemos la conexión, perdemos el calor». Me miró con una dureza casi salvaje. «No voy a morir congelado dentro de esta lata porque tú le tengas miedo a un agujero en el suelo. Las explosiones de metano dejan una firma térmica», repliqué, tecleando con desesperación para abrir la superposición infrarroja de la zona 3. La expansión del gas tendría que aparecer en el sensor de calor. Señalé la pantalla. «Mírala. El agujero está muerto de frío. Exactamente a la misma temperatura ambiente que el hielo de la superficie. Y eso no explica las pisadas. No explica esas 2 toneladas siguiendo la línea de la cerca antes del colapso». Vance se subió la cremallera hasta la barbilla y se colocó la gruesa capucha aislante sobre la cabeza. «Tus sensores fallan». Su voz llegó apagada bajo la tela. «Tú mismo lo demostraste cuando bajaste el dial y el fantasma desapareció. El amortiguador estaba enmascarando las fracturas de tensión del hielo. Cuando cortaste la frecuencia, la tensión se liberó y el terreno colapsó». Se inclinó hacia mí apenas un instante. «Es física básica». Luego señaló la salida con el rifle. «Voy ahí fuera para asegurar la caja de conexiones y evaluar los daños. Tú te quedas aquí, vigilas las comunicaciones, y no tocas ni un maldito dial más». Antes de que pudiera formular otro argumento, Vance accionó la pesada liberación neumática de la esclusa interior. La gruesa puerta de acero se abrió con un siseo. Él entró.
y la hoja se cerró detrás de su espalda con un golpe sordo, definitivo. Me quedé solo en el centro de mando. Me lancé hacia adelante y agarré el micrófono de la radio de escritorio. Pulsé el botón de transmisión con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Vance, comprobación de radio. ¿Me recibes? Un siseo de estática llenó el altavoz principal. Luego llegó la voz de Vance, amortiguada por la máscara facial y por el rugido salvaje del viento exterior. Te recibo, Ken. Estoy abriendo la puerta exterior ahora. El viento aquí fuera es una pesadilla. La visibilidad no llega ni a 1,5 metros. Voy a tener que seguir la línea de seguridad exterior, pegada al casco, para llegar al perímetro norte. Mantén la radio abierta, ordené, sin apartar la vista de los arreglos sísmicos. Estoy desviando toda la capacidad de procesamiento a la zona 3. Intento filtrar la cizalladura del viento para poder vigilar la estabilidad del terreno alrededor del socavón. Si te digo que retrocedas, retrocedes de inmediato. ¿Entendido? Sí, sí, te oigo, gruñó Vance. Limítate a vigilar la telemetría. Ya me muevo hacia la cerca. Observé cómo el punto verde de su transpondedor GPS avanzaba, lento y cauteloso, sobre el mapa digital del complejo. Afuera, la blancura lo había devorado todo. Las cámaras exteriores no servían de nada. Solo mostraban un torbellino caótico de gris y blanco, una estática viva, interminable. Yo dependía por completo de las lecturas sísmicas para ver el mundo que lo rodeaba. Vi los impactos irregulares y localizados de las botas pesadas de Vance, crujiendo sobre la nieve compacta. Los datos eran sucios, orgánicos, perfectamente normales para un hombre caminando con equipo de invierno. Estoy a unos 20 metros del borde del derrumbe, crepitó su voz por la radio. El viento sonaba como un tren de carga atravesando el micrófono. Es enorme, Ken. La cerca de malla cuelga sobre el vacío, no hay nada debajo. La caída es totalmente vertical. Parece como si hubieran arrancado el hielo desde abajo. No te acerques demasiado al borde, le advertí, viendo cómo su señal se deslizaba un poco más hacia aquella oscuridad en mi pantalla. El permafrost alrededor del borde debe de estar extremadamente inestable. ¿Ves el fondo? Negativo, respondió Vance, respirando con esfuerzo. Ahí abajo está negro por completo. La tormenta lo está llenando de nieve, pero es profundo. Muy profundo. Se quedó en silencio un instante. Luego, una ráfaga aguda de interferencia siseó por el altavoz. Dios, ese olor. Te lo dije, Ken. Aquí afuera es insoportable. ¿Metano? Pregunté, recorriendo con la mirada la telemetría base. No es solo metano, dijo Vance, y por primera vez desde que lo conocía su voz perdió seguridad. Huele a huevos podridos, y a cobre viejo. Como sangre y azufre. Sale del agujero por oleadas. Incluso con las gafas, me hace lagrimear los ojos. La tierra aquí abajo está podrida. Mis manos quedaron suspendidas sobre el teclado. De pronto, regresó a mi mente la queja de Vance aquella misma mañana. Había percibido ese olor cerca de los respiraderos del perímetro sur, pero esto era la cerca norte. Entonces, la línea verde de mi monitor principal tembló. Al principio fue apenas un pico diminuto, una oscilación mínima por encima del ruido ambiental de la tormenta. Pero exactamente 2 segundos después llegó otro. Y luego otro golpe. Pausa. Golpe. El corazón me chocó contra las costillas. Los impactos rítmicos habían vuelto, pero ya no seguían el perímetro exterior. Tecleé comandos con desesperación, ajustando los filtros de profundidad del arreglo sísmico. El amortiguador acústico del nodo 4 seguía fuera de servicio, lo que me dejaba una lectura cruda, sin filtrar, de las capas geológicas bajo la estación. Aislé los nuevos impactos, intentando localizar su origen. La sangre se me heló. No estaban ocurriendo en la superficie. Se registraban a unos 12 metros bajo el permafrost. Y estaban subiendo. Rápido. Vance, dije, esforzándome por arrancar el terror de mi voz. Vance, tienes que alejarte del socavón ahora mismo. Da media vuelta y sigue la línea de seguridad hasta la esclusa. Espera. Estoy intentando alumbrar hacia el borde con la linterna, respondió, mientras el viento aullaba detrás de cada palabra. Creo que veo algo reflejando abajo.
Parece la carcasa arrancada de una de las tuberías de perforación profunda. Vance, escúchame. Grité al micrófono, abandonando cualquier protocolo. No es una tubería. La anomalía sísmica ha vuelto. Está justo debajo de ti. Se está moviendo a través del hielo. Aléjate del borde. En la pantalla, aquellos golpes pesados y rítmicos ya no eran un balanceo lento, pendular. El ritmo se aceleraba. La pausa de 2 segundos cayó a 1, luego a medio segundo. Era una carga frenética, monstruosamente pesada. Y seguía el transpondedor GPS de Vance con una precisión matemática absoluta. No era una fuerza ciega de la naturaleza. Estaba cazando la vibración de sus pasos. No oigo nada, Ken, protestó Vance, aunque el miedo ya tensaba su voz. El viento suena demasiado fuerte. ¿Qué quieres decir con que está debajo de mí? El hielo aquí es roca sólida. Está subiendo, le grité, golpeando el escritorio con el puño. Corre. Suelta el rifle y corre. Los picos verdes del monitor se fundieron en una muralla roja, dentada, salvaje. La masa estaba justo bajo el borde del socavón. Espera, el suelo se está moviendo, dijo Vance, y esta vez el pánico era puro, desnudo. Ken, el hielo se está sacudiendo. Está vibrando. Lo siento a través de las botas. Algo está. La voz de Vance fue aniquilada al instante por un sonido que jamás olvidaré. Atravesó el altavoz de la radio con una violencia tan concentrada que los limitadores de audio de la consola del centro se hicieron pedazos. No fue un rugido. No fue un chirrido mecánico. Fue un chasquido de ecolocalización, agudo y ensordecedor. Sonó como si 2 bloques colosales de acero macizo se estrellaran uno contra otro dentro de una cámara de eco, montados sobre una frecuencia tan alta que se sentía como un punzón de hielo clavándose directamente en el oído interno. Me arranqué los auriculares con un grito, doblándome de dolor mientras aquel sonido destrozaba mi equilibrio. La realimentación de audio se repitió durante una fracción de segundo, y luego el altavoz principal reventó con un estallido seco. El centro quedó sumido otra vez en el zumbido bajo y opresivo de los amortiguadores restantes. Si quieres, puedo seguir con el siguiente fragmento manteniendo exactamente este mismo tono y estilo. Agarré el micrófono con las manos sacudidas por un temblor violento. Vance, responde. ¿Me recibes? Nada. Solo el siseo suave y hueco de un canal muerto. Me quedé clavado frente al monitor. El punto del transpondedor GPS que representaba avance seguía activo, pero ya no estaba inmóvil en el borde del socavón. Se estaba moviendo hacia abajo. Bajó 3 metros, luego 6, luego 12. El indicador de profundidad de su transmisor giró de forma salvaje, descendiendo hacia la negrura absoluta bajo el permafrost a una velocidad físicamente imposible para un hombre que simplemente cae. Algo lo estaba arrastrando. A 24 metros bajo la superficie, la señal del transpondedor se cortó de golpe. La pantalla se fue a negro. «Vance», grité, estrellando las manos contra la consola. No pensé. No evalué variables. No consulté el manual corporativo de seguridad. El técnico racional y metódico del que siempre me había enorgullecido, se evaporó en un solo latido. Mi compañero había desaparecido. Atravesé el módulo central a toda velocidad, agarré una bengala de emergencia pesada y un abrigo térmico secundario del perchero. Salté el procedimiento estándar de esclusa y accioné la anulación manual, abriendo al mismo tiempo la puerta interior y la exterior. La tormenta de Alaska me golpeó como un muro físico de concreto helado. El viento me arrancó el aire de los pulmones al instante, lanzándome miles de diminutos cristales de hielo, afilados como cuchillas, contra cualquier porción de piel expuesta del rostro. Salí tambaleándome a la pasarela exterior, elevada y metálica, completamente ciego en medio del beatout. El frío era absoluto. Atravesó mis capas térmicas en cuestión de segundos. Aferré la gruesa línea de seguridad de nylon amarillo, atornillada al casco de la estación, y empecé a impulsarme hacia adelante, luchando contra el vendaval. Las botas me resbalaban sobre la rejilla helada. Cada paso era una batalla contra los elementos. El rugido de la tormenta me ensordecía, aislándome por completo en un vacío caótico de blanco y gris. Llegué al final de la pasarela y me dejé caer sobre la nieve compacta del complejo.
Conocía la distribución de la instalación de memoria, pero recorrerla a ciegas era aterrador. Conté mis pasos mientras avanzaba hacia el perímetro norte, hacia la zona 3. 20 pasos. 30. Y entonces lo olí. Vance no había exagerado. Era espantoso. Aquel hedor atravesó el aire helado y estéril de la tormenta como una agresión física. Era un olor denso, sofocante, una mezcla de huevo podrido, cobre viejo y descomposición antigua, estancada. Olía a tierra profunda, abierta en canal, sangrando bajo el hielo. Me provocó una náusea primitiva, biológica, nacida en lo más hondo del estómago. Un instinto ancestral me gritaba que estaba en presencia de un depredador supremo. Di un traspié hacia adelante y encendí la bengala de emergencia. La luz roja, áspera e intermitente, cortó la ventisca e iluminó apenas un círculo de 1,5 metros a mi alrededor. Estaba en el borde del socavón. El derrumbe era enorme, de al menos 9 metros de ancho. Los bordes eran irregulares, dentados, formados por hielo seccionado y tierra oscura congelada. Extendí la bengala sobre el vacío. La luz roja apenas logró penetrar la oscuridad de abajo. No era una simple caída. Era un túnel vertical, liso, perfectamente cilíndrico, perforado directamente hacia las profundidades del permafrost. No se había desplomado. Lo habían excavado. En la nieve, a escasos centímetros del precipicio, yacía el rifle pesado de Vance. El metal ya empezaba a cubrirse de escarcha. La correa gruesa de cuero estaba partida limpiamente en dos. Caí de rodillas y barrí la nieve endurecida con la luz roja, buscando sangre, tela rasgada, cualquier señal de forcejeo. No había nada. La nieve permanecía intacta, salvo por las profundas huellas de las botas de Vance que llegaban hasta el borde y por la violenta fractura del terreno. Lo que fuera que había emergido de ese agujero se lo llevó en una fracción de segundo, con una precisión y una violencia tan perfectas que no dejaron absolutamente ningún rastro. Miré hacia el túnel negro. El hedor de podredumbre ancestral me golpeaba el rostro. Yo estaba completamente expuesto. El amortiguador acústico seguía apagado. La zona alrededor del socavón era un punto muerto. Y mis botas vibraban sobre el hielo. Un terror súbito, paralizante, me atravesó la columna. Estaba haciendo ruido. Estaba transmitiendo vibraciones al hielo. Retrocedí a trompicones, abandoné el rifle, abandoné el borde, y eché a correr de vuelta hacia la estación en una carrera desesperada, descompuesta. No usé la línea de seguridad. Solo corrí a ciegas a través de la tormenta blanca, impulsado por la certeza absoluta de que el suelo bajo mis pies estaba a punto de abrirse y tragarse mi cuerpo entero. Choqué con fuerza contra las escaleras metálicas de la pasarela exterior. Me golpeé las espinillas y subí a 4 patas. Me lancé dentro de la esclusa abierta y estampé la mano contra el botón de cierre de emergencia. Las pesadas puertas de acero silbaron y se cerraron de golpe, aislándome del rugido ensordecedor de la tormenta. Me desplomé en el suelo de la esclusa, jadeando, con los pulmones ardiendo por el frío brutal. Las manos me temblaban tanto que apenas podía bajarme la cremallera del abrigo. Me arrastré hasta el módulo principal, dejando una estela de nieve derretida sobre el suelo. La estación estaba exactamente como la había dejado. Los monitores brillaban con un verde tranquilo y constante. Los amortiguadores acústicos restantes zumbaban con su frecuencia grave y resonante a través de las tablas del piso. Parecía un santuario. Pero ahora ya sabía la verdad. El santuario había sido vulnerado. Me incorporé a duras penas en la silla, con la mente desbocada. Necesitaba entender qué acababa de ocurrir. Necesitaba saber qué nos estaba cazando. Anulé el software de monitoreo estándar y accedí al directorio raíz de la estación. Los protocolos corporativos prohibían de forma estricta que cualquier técnico consultara los registros de perforación profunda o los esquemas de frecuencia de los amortiguadores. Todo eso estaba clasificado como datos geológicos propietarios. Pero yo tenía los códigos de anulación. Y acababa de ver cómo la tierra se tragaba a mi compañero. Ya no me importaba el trabajo. Atravesé el cortafuegos de seguridad con los dedos volando sobre el teclado, impulsados por una urgencia feroz. Abrí los esquemas restringidos de la red de amortiguadores acústicos. No eran estudios geológicos. Eran protocolos biológicos de contención.
Leí los resúmenes ejecutivos mientras la sangre me abandonaba el rostro por segunda vez en aquella hora. El texto era clínico, distante y absolutamente monstruoso. Relay Station Hecho 4 no era un puesto de monitoreo sísmico. Los amortiguadores acústicos no habían sido diseñados para estabilizar el permafrost. Transmitían una barrera sónica de ultra baja frecuencia, calibrada con una precisión extrema. El permafrost de ese sector no solo se estaba derritiendo, estaba liberando un ecosistema subterráneo dormido. La compañía había descubierto, 10 años atrás, una red masiva e interconectada de túneles en las profundidades del lecho rocoso durante las perforaciones iniciales de exploración petrolera. Y habían despertado algo antiguo, ciego, altamente agresivo, algo que cazaba exclusivamente detectando vibraciones sísmicas en la Tierra. Los amortiguadores eran una cerca sónica. Ese zumbido de baja frecuencia saturaba sus órganos sensoriales hipersensibles, manteniéndolos en las profundidades, obligándolos a permanecer inactivos. Bajé la vista hacia mis manos temblorosas, porque estaba harto de la interferencia en los monitores. Porque creí, con arrogancia, que sabía más que el equipo. Había reducido manualmente la potencia del nodo 4. Había apagado la cerca sónica. Había creado una zona de silencio justo debajo del complejo. No solo abrí una puerta, toqué una campana de cena. Permití que la criatura siguiera las huellas de Vance sin la interferencia agónica del amortiguador. Y ahora sabía que estábamos allí. Sabía de dónde venían las vibraciones de la superficie. Extendí la mano hacia la consola, dejándola suspendida sobre el dial de anulación manual del nodo 4. Tenía que encenderlo otra vez. Tenía que restablecer la barrera antes de que la criatura comprendiera que el resto de la estación también era terreno de caza. Pero en el instante en que mis dedos rozaron el dial, la alarma de proximidad del casco interior estalló con un chillido desgarrador. Esta vez no era el sensor del perímetro exterior. Eran los sensores internos de los cimientos. Las tablas bajo mis botas dejaron de emitir su zumbido constante y reconfortante. La vibración ambiental de toda la estación titubeó, y cayó de pronto en un silencio aterrador. Entonces lo sentí. Un roce lento, pesado. Una presión inmensa arrastrándose directamente contra los gruesos pilotes de acero que elevaban el módulo sobre el hielo. La vibración subió por los puntales metálicos, atravesó las suelas de mis botas e hizo temblar la taza de café sobre el escritorio. Algo descomunal, imposible de concebir, estaba rozando la cara inferior del suelo, justo bajo mis pies. Dejé de respirar. El aire en mis pulmones se volvió plomo. Pesado. Muerto. Me quedé completamente inmóvil en la silla, mirando fijamente el linóleo gris, gastado y arañado de las tablas. El sonido del arrastre era insoportablemente denso. Una fricción lenta, agónica, el roce de algo increíblemente compacto e inflexible desplazándose contra los pilotes de acero reforzado que sostenían el centro de monitoreo a más de 4 metros sobre el permafrost. Esos pilotes estaban clavados hasta el lecho rocoso. Acero estructural diseñado para soportar ventiscas con fuerza de huracán y pequeños desplazamientos tectónicos. Pero mientras aquella masa se movía contra ellos, todo el edificio modular gimió en protesta. El metal chilló. Una vibración grave y resonante subió directamente por el suelo hasta clavarse en las plantas de mis pies. Podía sentir su densidad. Brutal. Incomprensible. No era solo enorme. Era sólido. Blindado. Se movía con una tensión muscular deliberada. Estaba poniendo a prueba los pilotes. Se estaba enroscando alrededor de ellos. Estaba palpando la arquitectura de nuestro santuario. Si quieres, puedo continuar con el siguiente fragmento manteniendo exactamente este mismo tono y estilo. Lo supe con una certeza absoluta, una certeza atroz. Si movía el pie, si cambiaba apenas el peso de mi cuerpo sobre la silla y hacía que las ruedas de plástico se deslizaran una fracción de pulgada sobre el suelo, aquello me oiría. En el monitor principal seguían parpadeando los archivos corporativos restringidos que acababa de hackear, grabándome la verdad en la retina como una quemadura. El ecosistema subterráneo prosperaba en una oscuridad total. Eran criaturas ciegas. Cazaban únicamente detectando vibraciones sísmicas y energía cinética. Los amortiguadores acústicos nunca habían estado ahí por el permafrost.
Eran una cerca sónica, un muro de ruido insoportable que mantenía a esas criaturas desorientadas, enterradas, confundidas bajo la roca. Y yo había apagado manualmente el amortiguador del nodo 4 para obtener una lectura más limpia. Había desactivado la cerca. Ahora, la zona de silencio se extendía justo debajo del núcleo de la estación. La criatura estaba allí abajo, en la oscuridad, palpando el hielo, rozando el acero, esperando un pulso. Muy despacio, con un cuidado insoportable, aparté las manos del teclado. Me llevó un minuto entero, un minuto agónico, levantar los brazos y cruzarlos sobre el pecho. El más mínimo roce de mi abrigo térmico contra la camisa de algodón sonaba, en aquella habitación inmóvil, como un disparo. Esperé. La sangre me rugía en los oídos. Entonces, el enorme raspado bajo el suelo se detuvo. El silencio regresó. Denso, pesado, asfixiante. Estaba escuchando. Sabía que había una fuente de calor justo encima de él, y aguardaba a que la presa cometiera el error de moverse. Necesitaba comunicarme con Central. Tenía que sortear la matriz local de comunicaciones, probablemente destruida cuando la radio de Vance entró en retroalimentación y fundió los limitadores, y acceder al enlace satelital de emergencia cifrado. La terminal del satélite estaba en el extremo opuesto del módulo, montada sobre la pared reforzada, junto a la esclusa secundaria. Apenas habría unos 6 metros desde mi escritorio. Pero en ese momento, contemplando la extensión de linóleo gris entre ambos puntos, me pareció una distancia de 20 kilómetros. Bajé la vista hacia mis pesadas botas aislantes. Estaban diseñadas para temperaturas bajo cero en Alaska, suelas gruesas de goma dura, dibujo profundo, agresivo, hechas para morder la nieve y el hielo. Si cruzaba aquel suelo hueco y elevado con ellas puestas, sería como golpear un tambor justo sobre la cabeza de la criatura. Moviéndome con una lentitud que me hizo arder los músculos y temblar las piernas, me incliné y comencé a desatar los cordones. Saqué los pies de las botas y las dejé exactamente donde estaban, sobre el linóleo. Luego me incorporé, solo con los gruesos calcetines de lana. El frío del suelo me mordió los talones al instante, pero la tela amortiguó mi peso. Di un paso. El suelo apenas crujió. Di otro más, apoyando primero la punta del pie, repartiendo el peso con toda la precisión de la que era capaz. No apartaba la vista del suelo bajo mis pies, esperando, de forma irracional y al mismo tiempo inevitable, que el linóleo se combara de pronto y se desgarrara ante mí. Crucé la habitación con el corazón martilleándome el pecho en un ritmo frenético e irregular, aterrorizado por la idea de que aquella cosa pudiera oír la maquinaria biológica de mi propio cuerpo. Cuando por fin alcancé la terminal satelital, mis manos estaban heladas y cubiertas de un sudor viscoso. Levanté la pesada tapa roja de seguridad y accioné el interruptor manual. La pantalla cobró vida, derramando sobre mi rostro una luz azul pálida y despiadada. El sistema inició el protocolo de enlace con el satélite orbital. Una barra de progreso comenzó a avanzar por la pantalla con una lentitud insoportable. 10%, 30%. Miré de reojo hacia el suelo, esperando que el raspado monstruoso regresara, esperando que las tablas estallaran bajo mis pies. No ocurrió nada. La estación seguía completamente inmóvil. 50%, 80%. Conexión establecida. Un timbre electrónico, limpio y seco, sonó en el altavoz de la terminal. Un segundo después, una voz atravesó la línea cifrada. Era Aeris, la despachadora corporativa. Su voz sonaba cristalina, perfectamente modulada, desprovista por completo de la estática atmosférica que siempre infestaba nuestras radios locales. Estación de relevo hecho 4, habla central de despacho. Estamos recibiendo un enlace cifrado no autorizado desde su terminal. Indique la naturaleza de su emergencia. Cambio. Oír una voz humana, una voz serena, racional, llegada del mundo exterior, estuvo a punto de quebrar la frágil compostura que aún conservaba. Me incliné hacia el micrófono y hablé en un susurro áspero, desesperado, aterrorizado por la idea de que alzar demasiado la voz hiciera vibrar la pared. Aeris, habla Kenneth, técnico principal de Hecho 4. Tenemos una situación catastrófica. Necesito evacuación armada inmediata.
Necesito un helicóptero de carga pesada aquí en el mismo segundo en que estalle esta ventisca blanca. ¿Me has oído? Hubo una breve pausa en la línea. Al fondo escuché el tenue tecleo rítmico de un teclado. Kenneth, confirme su estado. ¿Dónde está Vance? La telemetría biométrica de su traje se ha detenido. Tragué saliva con dificultad. Aquel olor fantasma a podredumbre antigua y azufre volvió a cerrarme la garganta. Vance ha desaparecido. El terreno colapsó dentro del perímetro norte. Algo emergió desde debajo del permafrost y lo arrastró al fondo de un socavón. Aeris, hay una anomalía biológica hostil bajo la estación. Hackeé los archivos geológicos restringidos. Sé lo que realmente hacen los amortiguadores. El ecosistema se ha despertado, y uno de esos especímenes está justo debajo del núcleo, ahora mismo. Esperaba pánico. Esperaba que me exigiera explicaciones, que dijera que estaba alucinando por el aislamiento extremo o por el frío, que me pidiera pruebas visuales. Esperaba cualquier cosa, menos la calma glacial que siguió a mi informe. Kenneth, dijo Aeris. Y entonces su voz perdió por completo aquel tono amable de atención al personal. Se volvió plana, clínica, más cercana a una máquina que a un ser humano. Necesito que confirme los comandos introducidos en su terminal. La telemetría automatizada de Hecho 4 registra una caída localizada de potencia y una reducción sostenida en la frecuencia acústica de salida del nodo 4. ¿Manipuló usted manualmente los limitadores de seguridad de la red profunda de amortiguación? La pregunta me golpeó como agua helada. No preguntó por Vance. No preguntó por la criatura gigantesca que en ese instante podía estar enroscándose alrededor de los pilotes de acero de la estación. Preguntó por el dial de mi consola. Ella ya sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Las lecturas sísmicas estaban contaminadas por la interferencia. Susurré, con la voz temblando por una mezcla venenosa de rabia y terror. Todo el sistema estaba cubierto de estática verde. Bajé el nodo 4 a 0 durante 10 segundos para obtener una lectura limpia de la anomalía. Estaba intentando hacer mi trabajo, Aeris. Estaba intentando averiguar qué demonios rondaba nuestra valla perimetral. Otra pausa. El tecleo al fondo se detuvo por completo. Ha alterado la línea base, dijo Aeris, con una voz hueca, vacía de empatía, vacía de inflexión. Los protocolos operativos no son directrices, Kenneth. Son absolutos. Supe entonces que la verdad era mucho peor de lo que había imaginado. Hecho 4 no era una estación de monitoreo sísmico. Era una tapa de contención de nivel 1. El calentamiento del permafrost en nuestro sector había desestabilizado un ecosistema subterráneo anterior a la historia humana. Las criaturas a las que nos enfrentábamos eran una especie ciega y latente, que cazaba únicamente siguiendo la energía cinética. Eran hipersensibles a la vibración sísmica. La cerca sónica era lo único que mantenía sus órganos sensoriales saturados, lo único que las conservaba desorientadas, enterradas en lo profundo del lecho rocoso. Eso ya lo sé, siseé contra el micrófono, aferrando los bordes de la terminal con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Nos enviaron aquí a ciegas. Metieron a 2 hombres en una lata de acero sobre un nido de monstruos y nos dijeron que estábamos observando cómo se derretía el hielo. Sáquenme de aquí, Aeris. Envíen un equipo de contención. Envíen una unidad de extracción. Eso es imposible, Kenneth, respondió Aeris con una suavidad impecable, sin el menor rastro de vacilación. Una operación de rescate requeriría un helicóptero de carga pesada o un convoy de vehículos oruga. La energía cinética generada por los rotores o por las cadenas viajaría kilómetros a través del permafrost de Alaska. Actuaría como una baliza masiva. Atraería a todos los especímenes de la red subterránea hasta su ubicación exacta. No podemos arriesgarnos a un evento de ruptura masiva. No podemos permitir que esos especímenes sigan el rastro de un vehículo hasta un área poblada, ni que sigan una ruta de vuelo hacia la infraestructura del oleoducto. Me quedé mirando la pálida pantalla azul del enlace satelital. Y entonces, por fin, comprendí la magnitud real de mi situación. La verdad cayó sobre mí de golpe. Me aplastó, y con ella se extinguió la última chispa desesperada de esperanza que aún me quedaba. Si quieres, puedo continuar con el siguiente fragmento en exactamente este mismo tono y ritmo. No era un empleado valioso.
Ni siquiera era un técnico. Era un tapón biológico metido a la fuerza en una botella a punto de estallar. No van a enviar a nadie, susurré. Las palabras me supieron a ceniza seca en la boca. Simplemente van a dejarme aquí para morir. Estamos iniciando la contingencia alfa, dijo Aeris. Era la voz de una corporación recortando pérdidas, ejecutando una ecuación matemática en la que mi vida no era más que un error de redondeo. La estación repetidora Hecho 4 está equipada con un sistema remoto de seguridad. En este momento estoy anulando los reguladores de enfriamiento del generador principal, en el cobertizo. Voy a iniciar una purga térmica. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. El reactor de la estación será sobrecargado intencionalmente hasta alcanzar masa crítica. El evento térmico resultante incinerará la instalación al instante y derretirá el permafrost en un radio de 200 yardas. Después, el hielo volverá a congelarse de forma acelerada bajo las temperaturas de la tormenta, creando una nueva tapa sólida de contención sobre la brecha. No podía respirar. Estaba escuchando la lectura de mi propia sentencia de muerte con la misma indiferencia casual de un parte meteorológico automatizado. No puedes hacer eso, Aeris. Estoy dentro de la estación. Estoy aquí mismo. Vuelve a activar los reguladores de enfriamiento. La secuencia de sobrecarga ha sido iniciada y bloqueada, continuó Aeris, ignorando mi súplica por completo. Tienes exactamente 3 horas hasta la masa crítica. Te sugiero que uses cualquier medio necesario para mantener a los especímenes dentro del radio de explosión hasta que la purga se complete. Cada palabra caía como un clavo. No intentes abandonar la estación a pie. No sobrevivirás al beat-out, y tus pasos solo atraerán a los especímenes aún más lejos de la zona de contención, comprometiendo la contingencia alfa. Tu sacrificio garantizará la seguridad de la infraestructura de Alaska en su conjunto. Gracias por tu servicio, Kenneth. Espera, grité. En ese instante olvidé a la criatura. Olvidé el ruido. Lo olvidé todo, salvo ese impulso primitivo y feroz de seguir con vida. Aeris, detén la secuencia. La línea chasqueó. Un tono electrónico agudo, limpio y cruel señaló el final de la conexión cifrada. La pantalla destelló en un rojo violento que inundó el centro de control. Luego apareció una sola línea de texto blanco, firme, despiadado. Purga térmica iniciada. T-, 2 horas 59 minutos y 59 segundos. El temporizador comenzó a descender. Estaba completamente solo. No vendría ningún rescate. La empresa iba a reducir toda la instalación a cenizas para ocultar su error, para enterrar el secreto que habían desenterrado bajo el hielo. Y yo iba a arder con él. Me quedé inmóvil, de pie en calcetines de lana, mirando los números rojos correr por la pantalla. 2 horas 59 minutos y 55 segundos. 2 horas 59 minutos y 54 segundos. El silencio en el centro de mando era absoluto. Afuera, la tormenta rugía y lanzaba placas de hielo contra los cristales reforzados. Pero dentro de aquellas paredes aisladas reinaba una quietud tan profunda que podía oír la sangre golpeándome en los oídos. Y entonces, el silencio se rompió. Esta vez no empezó con un raspado pesado. Empezó con una vibración. Las tablas bajo mis pies comenzaron a temblar. Un estremecimiento rápido, localizado, que me lanzó una descarga de adrenalina pura directamente al corazón. La criatura me había oído gritar al micrófono. Sabía exactamente dónde estaba. Un golpeteo masivo y rítmico comenzó a sacudir el acero reforzado de los cimientos, justo debajo de mis pies. Tud, tud, tud. Seco, deliberado, brutal. Golpeaba el metal justo bajo las plantas de mis calcetines. Ya no estaba rozando los pilotes. Ya no tanteaba el exterior. Estaba poniendo a prueba la resistencia estructural del suelo. Buscaba una entrada. Lo que retumbaba bajo mis pies no era solo un sonido. Era un terremoto concentrado. Una transferencia de energía cinética tan inmensa que el linóleo gris y grueso se arqueaba hacia arriba con cada impacto. Las planchas de acero reforzado gemían. El metal protestaba bajo una masa que desafiaba los límites naturales de cualquier estructura construida por el hombre. Me quedé completamente paralizado, con los ojos clavados en el punto exacto entre mis pies, viendo cómo el suelo se deformaba y se tensaba.
La criatura estaba probando los cimientos. Sabía dónde me encontraba. Seguía las vibraciones microscópicas de mi peso al cambiar de apoyo. La expansión y contracción aterrada de mis pulmones. El temblor mínimo de mi cuerpo. Yo era un pez atrapado dentro de un barril de acero. Y el pescador acababa de encontrar la parte más fina del vidrio. Retrocedí despacio. Deslicé los pies cubiertos por los calcetines con un cuidado insoportable, alejándome del epicentro de los impactos. Me moví hacia el centro del módulo, interponiendo los pesados bastidores de servidores entre aquella sección del suelo que se combaba, y yo. El temporizador de la contingencia alfa, en la terminal de enlace satelital, seguía desangrándose en cifras rojas. 2 horas 58 minutos. La empresa iba a vaporizar aquella estación para borrar su error, y yo iba a arder vivo dentro de ella, suponiendo que la cosa bajo el suelo no me despedazara antes. Entonces el golpeteo cesó. La ausencia súbita de los impactos resultó casi peor que su violencia. El silencio se estiró en el aire, tenso y quebradizo, como la cuerda de un piano llevada hasta el límite exacto de la rotura. Esperé. El vapor de mi aliento se elevó ante mí. La temperatura ambiente del centro de mando ya estaba descendiendo. Con las puertas de la esclusa exterior comprometidas por mi retirada desesperada, los reguladores atmosféricos de la estación estaban perdiendo la batalla contra la ventisca de Alaska. Afuera debía de haber al menos 40 grados bajo cero, y el frío empezaba a filtrarse a través de los muros aislantes, transformando la condensación de las superficies metálicas en una película delgada y brillante de escarcha. Entonces volvió el raspado. Pesado. Enorme. Pero ya no se movía en vertical. Ahora se desplazaba en sentido lateral. La vibración se arrastró por la parte inferior del módulo, alejándose de mi posición y avanzando hacia la parte trasera de la instalación. Hacia el cobertizo del generador. La comprensión me golpeó con una claridad nauseabunda. La criatura era ciega. Se guiaba por el sonido, por la vibración. El módulo principal estaba elevado sobre gruesos pilotes macizos de acero, difíciles de perforar. Pero el cobertizo de atrás albergaba el reactor diésel principal de la estación. Era la maquinaria más ruidosa, más viva, más violentamente activa de todo el complejo. Para una criatura que cazaba a través de las vibraciones, aquel generador debía sentirse como el latido gigantesco de un corazón atrapado en plena agonía. Me acerqué sigilosamente a la ventana de cristal reforzado que daba al patio trasero. La ventisca seguía siendo un remolino caótico, cegador, una pared de estática blanca. Pero los focos amarillos montados en el exterior del cobertizo abrían un cono turbio de visibilidad. Pegué el rostro al cristal helado, protegiéndome del resplandor de los monitores del centro de mando. Durante un instante no vi nada, salvo nieve impulsada por el viento. Y entonces, las pesadas puertas de acero del cobertizo simplemente explotaron hacia afuera. No se abrieron. No cedieron. Fueron arrancadas. Cortadas con violencia de sus bisagras industriales, como si el metal grueso fuese papel empapado. Una forma masiva e imprecisa emergió de la nieve bajo los cimientos del cobertizo, desgarró el suelo corrugado y estalló bajo la luz amarilla. Y por fin lo vi. Por fin vi aquello que la compañía había gastado millones en mantener dormido. Era una monstruosidad nacida de la evolución subterránea. Un depredador supremo engendrado en la oscuridad absoluta. Era pálido de una forma enfermiza. Su coraza gruesa y segmentada tenía un blanco traslúcido, sucio, casi cadavérico, que parecía absorber el resplandor brutal de los reflectores en vez de reflejarlo. Se movía con una fluidez aterradora, pesadamente blindado, pero articulado de maneras que desafiaban toda biología terrestre. No tenía ojos. La parte superior de su enorme cabeza, en forma de cuña, era completamente lisa, sin rasgos, salvo por profundas fosas sensoriales que recorrían los lados del cráneo como los órganos térmicos de una víbora. Sus extremidades principales eran apéndices gruesos, musculosos, rematados en garras densas y anchas, como palas, hechas para abrirse paso a través de la roca madre y del permafrost. Se lanzó contra el generador principal con una ferocidad absoluta. No estaba atacando la máquina. Estaba intentando masacrarla. Observé, paralizado por el horror, cómo hundía aquellas garras monstruosas en la carcasa de acero reforzado del reactor diésel,
arrancando el blindaje para alcanzar el corazón mecánico que temblaba en el interior. Mientras despedazaba la maquinaria, echó la cabeza hacia atrás y emitió otra de aquellas ráfagas agudas de ecolocalización. Incluso a través del vidrio reforzado y sellado contra la intemperie, el sonido me golpeó como un puñetazo físico. El cristal vibró. Un traqueteo de alta frecuencia me hizo doler los dientes y me clavó una punzada directa en los senos nasales. La criatura arrancó el eje de transmisión principal del generador. Una lluvia de chispas estalló en el aire helado, seguida al instante por una nube espesa de humo negro de diésel. Las luces del centro de mando parpadearon con violencia, zumbaron en protesta y murieron. La estación quedó sumida en una oscuridad absoluta durante 3 segundos eternos. Luego entraron en funcionamiento las baterías de emergencia. Los monitores principales se apagaron por completo, reemplazados por el resplandor rojo, opaco y sanguíneo, de las balizas de emergencia instaladas en el techo. El módulo quedó bañado en una luz carmesí pulsante que arrojaba sombras largas y movedizas entre los bastidores de servidores. Pero la pérdida de iluminación no era la verdadera catástrofe. Cuando la red principal de energía colapsó, el zumbido grave y reconfortante que vibraba bajo el suelo empezó a descender de tono. Los amortiguadores acústicos repartidos por toda la instalación. La cerca sónica que mantenía a raya al resto del enjambre subterráneo. Empezó a apagarse. Sin la enorme potencia del generador principal, las baterías de respaldo no podían sostener las ondas de ultrabaja frecuencia. Los emisores del pozo profundo estaban muriendo. Pude oír el lamento de la enorme turbina subterránea ralentizándose, cayendo y cayendo de tono hasta que su voz se extinguió por completo, absorbida por el aullido del viento exterior. La vibración que me había acompañado durante 3 semanas, clavada en los huesos como una presencia constante, desapareció. La estación quedó total, brutalmente silenciosa. Solo permanecía la tormenta. La cerca sónica había caído. Todo el ecosistema dormido bajo el permafrost estaba a punto de despertar. Me aparté de la ventana, con la mente corriendo a través del cálculo aterrador de mi situación. El temporizador de la contingencia alfa, ahora sostenido por su propia batería interna en la terminal satelital, marcaba 2 horas y 41 minutos. Si me quedaba en el centro de mando, acabaría incinerado por la purga térmica. Si intentaba salir a pie en medio de la ventisca, moriría congelado en cuestión de minutos, o la criatura de afuera seguiría el crujido de mis botas sobre la nieve y me arrastraría hacia la oscuridad, igual que hizo con Vance. Estaba atrapado en una zona muerta, pero todavía no estaba completamente indefenso. Yo era la técnica principal de sismología. Conocía la arquitectura de aquella instalación, y sabía, con precisión absoluta, cómo estaban cableados los amortiguadores acústicos. Los controles principales del núcleo habían muerto. El bloqueo remoto de la corporación, el mismo que había iniciado la purga, los había dejado inutilizados. Pero aún quedaba una posibilidad. Una consola analógica, manual, conectada por cable rígido al taladro profundo, en el subnivel situado justo debajo del núcleo. Si lograba llegar hasta allí, podría desviar toda la energía restante de las baterías de emergencia de la estación hacia el sistema de megafonía y hacia los amortiguadores del pozo profundo. Podría anular los limitadores de seguridad, eliminar los reguladores de frecuencia, lanzar una sola onda de choque, concentrada y de ultra baja frecuencia, directamente contra los cimientos. No sería una barrera sónica. Sería una bomba sísmica localizada. Una criatura que cazaba detectando vibraciones microscópicas quedaría devastada por una sobrecarga acústica a quemarropa. La desorientaría. La sacudiría hasta lo más profundo. Y tal vez, solo tal vez, la obligaría a retroceder hacia el pozo el tiempo suficiente para que yo pudiera puentear el snowcat de emergencia aparcado junto a las puertas principales y escapar antes de que me alcanzara el radio de la explosión térmica. Era un plan desesperado, casi suicida, pero era la única pieza que quedaba sobre el tablero. El único problema era la distancia. La trampilla de acceso al subnivel estaba al otro extremo del corredor central, más allá de los dormitorios de la tripulación y del comedor. Tenía que recorrer unos 15 metros de pasillos helados, con suelo de metal, sin producir ni un solo sonido. Bajé la vista hacia mis calcetines de lana.
Habían amortiguado mis pasos en el núcleo, sí. Pero el corredor que llevaba al subnivel estaba construido con una pesada rejilla de acero suspendida sobre conductos huecos de ventilación. La lana no bastaría. La rejilla crujiría y tintinearía bajo mi peso. Necesitaba ahogar el sonido de mis pisadas de forma brutal. Me deslicé hasta el armario de suministros, cerca de la esclusa, moviéndome con una lentitud insoportable bajo la pulsación roja de las luces de emergencia. Me temblaban las manos. Los dedos se me estaban entumeciendo a toda velocidad a medida que la temperatura de la estación descendía hacia el cero absoluto de la supervivencia. Encontré mis botas aislantes, donde las había dejado, y rebusqué en el contenedor de mantenimiento hasta dar con un bote de espuma expansiva de poliuretano industrial y un rollo de cinta americana gris de alta resistencia. Me senté en el suelo. El frío atravesó mis pantalones como una hoja de hielo. Entonces empecé a modificar el calzado con una minuciosidad casi quirúrgica. Rocié una capa gruesa y generosa de espuma expansiva directamente sobre las pesadas suelas de goma de las botas. La espuma siseó y burbujeó, inflándose con rapidez en el aire glacial. Antes de que endureciera por completo, envolví toda la suela con capa tras capa de cinta adhesiva, comprimiendo la espuma hasta convertirla en un cojín denso, absorbente, capaz de tragarse el impacto. El sonido de la cinta al despegarse del rollo me pareció ensordecedor. Un desgarro seco, áspero, insoportable. Cada pocos segundos me detenía, encogida, escuchando, esperando alguna reacción de la criatura. Cuando terminé, las botas parecían ridículas. Dos masas deformes, envueltas en cinta, como mazas improvisadas. Pero en cuanto metí los pies en ellas y me puse de pie, la diferencia fue inmediata. La gruesa capa de espuma y cinta absorbía el golpe duro de mi peso. Di un paso, y el suelo permaneció en silencio absoluto. Era incómodo, como caminar sobre esponjas pesadas. Pero funcionaba. Me subí la chaqueta térmica hasta la barbilla, ajusté bien la capucha y cogí una enorme llave de acero de la caja de herramientas, apretándola con fuerza en mi mano enguantada y entumecida. Era un arma patética contra una monstruosidad blindada de 2 toneladas. Pero me negaba a morir con las manos vacías. Me acerqué a la pesada puerta que conectaba el núcleo con el corredor central. Aferré la manilla, presioné el pestillo de liberación y la abrí muy despacio. Las bisagras, cubiertas por una condensación casi congelada, emitieron un chirrido microscópico. Me quedé inmóvil, sin respirar, esperando. Desde el exterior, a través de los muros de la estación, oía a la criatura moverse. Había terminado de desmantelar el generador y ahora rondaba el perímetro de la instalación. Escuché el crujido rítmico y pesado de sus garras hundiéndose en la tierra helada. Estaba rodeándome. Buscaba una forma de entrar en la estructura principal. Me estaba buscando a mí. Me deslicé por la abertura y salí a la rejilla de acero del corredor central. Las luces rojas de emergencia latían con un ritmo mecánico, proyectando sombras largas, deformes, desorientadoras, a lo largo del pasillo estrecho. El aire allí era aún más frío que en el núcleo. Mi aliento brotaba en densas nubes blancas que se congelaban casi al instante sobre la tela de la mascarilla. Empecé a caminar. Cada paso era un cálculo aterrador. Apoyaba las botas recubiertas de espuma y cinta con un cuidado exasperante, desplazando el peso del talón a la punta, dejando que la energía del movimiento se disipara por mis rodillas y mis caderas. Debajo de mí, la rejilla metálica estaba contrayéndose por el frío extremo, predispuesta a soltar chasquidos y gemidos al azar. Mantuve la vista fija en el suelo, buscando paneles flojos, deformaciones, acero vencido. Pasé ante la puerta abierta y oscura de los dormitorios. Pasé ante el comedor. Las mesas y las sillas metálicas aparecían y desaparecían bajo breves fogonazos de luz roja, como escenas de una carnicería congelada. El silencio dentro de la estación era absoluto. Un peso muerto, espeso, aplastándome los tímpanos. El único sonido era el aullido de la ventisca afuera, y el crujido lento, metódico, de la criatura caminando junto a las paredes del perímetro. Me estaba siguiendo, incluso con las botas amortiguadas, incluso avanzando a una velocidad agónica. Podía percibir las mínimas alteraciones en la distribución del peso de la estación. Se desplazaba en paralelo a mí, por fuera del casco corrugado.
Oía el roce de su piel pesada contra el metal exterior. Una fricción lenta, horrible, a escasos centímetros de mi hombro. Entonces chasqueó otra vez. Una descarga breve y afilada de ecolocalización que hizo vibrar los pernos de los paneles de la pared. Estaba cartografiando el interior. Buscaba la masa cálida en movimiento. Me obligué a seguir. Tragué el pánico que intentaba inmovilizarme los músculos. Al fin llegué al extremo del corredor. La compuerta industrial de acceso al subnivel estaba empotrada en el suelo, asegurada con una rueda de cierre giratoria. Me arrodillé. El frío de la rejilla atravesó el aislamiento de mis pantalones como si no existiera. Agarré la rueda de acero con ambas manos y empecé a girarla. Milímetro a milímetro, con el terror de oír el metal raspar contra sí mismo. Me llevó 3 minutos insoportables girar el cierre 180 grados. Cuando por fin cedió, el pestillo soltó un golpe sordo, pesado. En aquel silencio muerto, sonó como una explosión. Contuve el aliento. El roce en la pared exterior se detuvo. La criatura se había quedado quieta. Había oído el pestillo. No esperé. Levanté la compuerta, estremeciéndome por el gemido de las bisagras, y me deslicé por el estrecho conducto vertical de acceso, cerrándola sobre mí. El subnivel era un espacio angosto, opresivo, casi sofocante. Un piso de mantenimiento donde se alojaban los controles manuales de los taladros profundos y las cajas de conexión principales del sistema acústico. Allí abajo reinaba una oscuridad total. Ni siquiera la luz roja de emergencia llegaba hasta ese lugar. Metí la mano en el bolsillo y saqué una pequeña linterna de baja intensidad. Al encenderla, el haz débil y estrecho cortó la negrura helada, revelando un laberinto de cables gruesos, tuberías hidráulicas y mamparos de acero pesado. La temperatura allí abajo era crítica. Estábamos por debajo del aislamiento del casco principal, prácticamente encima del permafrost. El frío no era una sensación. Era una presión física. Se filtraba directamente dentro de mis huesos, endureciendo las articulaciones, volviéndolas torpes, casi inútiles. Incluso dentro de los guantes gruesos, mis dedos estaban perdiendo destreza. Avancé por aquel espacio sofocante, agachándome bajo tuberías bajas, hasta la pared del fondo, donde estaba montada la consola analógica del taladro. Era una máquina antigua y brutal. Todo en ella era físico: interruptores macizos, diales pesados, relojes analógicos diseñados para seguir funcionando incluso cuando la red digital principal colapsara. Llegué hasta la consola. Encajé la linterna entre los dientes y apunté el haz tembloroso hacia el panel de control. Si quieres, puedo continuar con el siguiente fragmento manteniendo exactamente este mismo tono y ritmo. Necesitaba redirigir manualmente la energía de respaldo de la batería a través de la unión auxiliar, esquivar los limitadores acústicos y conectar la salida directamente al sistema de megafonía y al emisor del nodo 4. Levanté las manos. Los gruesos guantes convertían aquella maniobra delicada, hecha con interruptores pesados, en una torpeza desesperante. Alcé el brazo para accionar la palanca principal de enrutamiento auxiliar. Me temblaba la mano, sacudida por el frío y por la adrenalina. Entonces ocurrió. Cuando el guante rozó la palanca, la tela vasta y aparatosa enganchó el borde de una pesada tablilla metálica que alguien había dejado mal apoyada sobre la consola inclinada. Lo vi todo en una lentitud espantosa. Me lancé para atraparla, mis dedos arañaron el aire helado, inútiles. Pero mis reflejos, entumecidos por el frío extremo, ya no respondían. La tablilla resbaló del borde de la consola y se precipitó al suelo. Golpeó la rejilla de acero macizo bajo el subnivel con un estruendo catastrófico, ensordecedor. El sonido rebotó con violencia en aquel espacio cerrado. Un tañido metálico, agudo y brutal, que chocó contra los mamparos y descendió directo por los pilotes estructurales. Me quedé inmóvil. Sentí como la sangre abandonaba mi cabeza de golpe, mientras una oleada de náusea pura, viscosa, me retorcía el estómago. El silencio que siguió duró exactamente un segundo. Luego, el mundo estalló. Un impacto masivo, de fuerza conmocionante, se abatió contra el casco exterior, justo al lado del subnivel, y sacudió toda la cimentación con tal violencia que me lanzó al suelo. La criatura no se limitó a rozar el metal.
Arrojó contra el muro reforzado toda su masa de 2 toneladas. Las gruesas placas de acero se combaban hacia adentro con un chillido atroz de metal desgarrándose. Los remaches estructurales saltaban como disparos, rebotando entre las tuberías que me rodeaban. Entonces la criatura lanzó un alarido, una descarga sostenida de ecolocación, aguda e insoportable, que reventó los diales de vidrio que aún quedaban en la consola, y me obligó a caer de rodillas. Me tapé los oídos sangrantes con ambas manos. Estaba atravesando la pared. Retrocedí a tientas en la oscuridad. La pequeña linterna que llevaba entre los dientes cayó y salió rodando sobre la rejilla. Me arrastré a ciegas entre aquel laberinto de tuberías, gobernado ya por un instinto de supervivencia absoluto. Choqué contra el muro del fondo y sentí, bajo las manos, el metal frío y ranurado de un gran armario industrial. Agarré la manija. Abrí de un tirón. Me lancé dentro y cerré la puerta en el mismo instante en que el casco exterior del subnivel cedía por fin. El sonido de la brecha fue apocalíptico. El blindaje de acero fue arrancado por completo, y la ventisca de Alaska irrumpió aullando en aquel espacio angosto, arrastrando un torbellino blanco de nieve y viento glacial. Me encogí dentro del armario metálico, helado hasta la médula, hecho un ovillo rígido, apretando contra el pecho la pesada llave inglesa. Miré a través de las estrechas ranuras horizontales de ventilación de la puerta. La criatura arrastró su inmenso cuerpo segmentado a través del agujero irregular abierto en la pared. Bajo la luz mortecina de la tormenta que se filtraba al interior, pude apreciar por fin su verdadera escala. Era demasiado grande para aquel subnivel asfixiante. Su gruesa coraza quitinosa raspaba el techo y las tuberías al avanzar. Su cabeza, ciega y en forma de cuña, se balanceaba lentamente de un lado a otro, mientras las profundas fosas sensoriales de su cráneo se dilataban y contraían. Emitió una serie baja y rítmica de clics. Las ondas sonoras rebotaron en las paredes metálicas y regresaron a su cerebro con un mapa perfecto de la sala. Ahora se movía con una lentitud deliberada, insoportable. Sabía que la presa estaba atrapada. Sus pesadas garras, anchas como palas, chirriaron sobre la rejilla de acero. El metal gritó bajo su peso. La criatura se detuvo en el centro de la estancia. Luego, muy despacio, aquella cabeza masiva y sin rasgos giró, hasta fijarse directamente en el armario. Y empezó a avanzar hacia mí. Su respiración pesada siseaba a través de espiráculos invisibles. Se detuvo justo frente a las puertas del armario. Entonces lo olí. Un hedor insoportable a podredumbre antigua y azufre se filtró por las ranuras de ventilación, ahogándome. A apenas unos centímetros del metal podía distinguir la carne pálida y translúcida de su cabeza. Contuve la respiración hasta que me ardieron los pulmones. Cerré los ojos con fuerza, rezándole a un dios al que no le hablaba desde hacía años. No me moví, ni un músculo, pero cuando la criatura presionó su enorme cabeza contra la puerta metálica del armario, una revelación atroz me recorrió como hielo líquido por las venas. Había amortiguado mis botas. Había dejado de respirar. Había dejado de moverme por completo. Pero estaba encerrado dentro de una pequeña caja de metal con una criatura cuyos órganos sensoriales habían sido diseñados para detectar las vibraciones microscópicas de una placa tectónica al desplazarse. No necesitaba oírme respirar. No necesitaba oírme mover. En el silencio absoluto y espantoso del armario, estaba escuchando el golpe frenético, ensordecedor, de mi corazón desbocado martilleándome las costillas. Y entonces las garras se alzaron. La puerta metálica del armario comenzó a doblarse hacia adentro. El sonido del acero industrial cediendo fue como el chillido de un animal agonizante. La gruesa puerta se arqueó hacia mi rostro. Las rígidas ranuras de ventilación se retorcían y se partían bajo una presión incomprensible. Una sola garra gigantesca perforó el centro de la puerta, atravesando el acero reforzado con la facilidad obscena de un cuchillo hundiéndose en cartón mojado. La punta se detuvo a menos de 10 centímetros de mi nariz. Era de un blanco enfermizo, pálido, casi translúcido, cubierta por una espesa capa de barro subterráneo helado, y por la sangre fresca, oscura, de mi compañero. El aire que irrumpió en el armario a través del desgarrón irregular era irrespirable. El hedor a podredumbre milenaria, metano estancado y cobre viejo me invadió los pulmones, despertando una arcada violenta,
casi imposible de contener. Hundí los dientes en mi propia lengua. Saboreé el cobre agudo de mi sangre y me obligué a permanecer en silencio absoluto. A través del metal roto pude ver cómo la cabeza de Cuña, lisa y monstruosa, se aplastaba contra el armario. Las fosas sensoriales que recorrían su cráneo se expandían y contraían con una pulsación húmeda y rítmica. No me estaba mirando. No podía verme. Pero podía sentir el martilleo frenético y aterrado de mi corazón, vibrando a través del aire y del suelo metálico. La criatura emitió un trino grave de clics. Un sonido de anticipación depredadora. Luego levantó el otro miembro descomunal, dispuesto a arrancar la puerta del armario de sus bisagras de una vez por todas. Me quedaba exactamente un segundo de vida. Y la parte racional de mi mente, la parte metódica que analizaba datos y confiaba en lecturas, se rindió por completo ante el instinto más primitivo. Apreté los dedos entumecidos, enfundados en el guante, alrededor de la pesada llave de acero que había tomado del cajón de mantenimiento. Los músculos estaban rígidos por el frío extremo. Las articulaciones me ardían con un dolor profundo, insoportable. Pero la descarga brutal de adrenalina que me inundaba obligó a mi cuerpo a obedecer. No intenté golpear a la criatura. Un simple impacto con una herramienta manual contra aquella coraza quitinosa habría sido completamente inútil. Esperé. Esperé la fracción exacta de segundo en que la bestia cambió el peso de su cuerpo, echando hacia atrás el hombro monstruoso para clavar la segunda garra en el armario. Y cuando la abertura en la puerta destrozada se ensanchó apenas un poco más, lancé la llave con toda la fuerza que me quedaba. No apunté a la criatura. Apunté más allá de ella, arrojando aquel bloque de acero macizo a través del aire helado del subnivel. La llave inglesa salió volando por encima del lomo de la criatura y fue a estrellarse contra el mamparo del fondo con un estruendo seco, brutal, ensordecedor. Rebotó contra el blindaje de acero y cayó en una maraña compacta de conductos de ventilación de aluminio hueco, golpeando, saltando y repicando con violencia a través de toda aquella armazón metálica. En la acústica cerrada y reverberante del sub, aquel ruido se convirtió en un caos absoluto. Una explosión desordenada de energía cinética. Un estallido salvaje de vibraciones afiladas. La reacción de la criatura fue instantánea y aterradora. Su enorme cabeza se apartó del casillero de golpe. Las fosas sensoriales se abrieron al máximo para absorber aquella detonación súbita de sonido. Me abandonó por completo. Su atención depredadora fue secuestrada por el estrépito que estallaba al otro extremo de la sala. Se lanzó hacia los tubos de ventilación. Sus garras, anchas como palas, desgarraron la rejilla de acero del suelo, mientras su cuerpo segmentado raspaba con violencia el techo. No me quedé a ver cómo perseguía la llave. En el instante en que su masa despejó la parte frontal del casillero, pateé la puerta destrozada y rodé hacia afuera, cayendo sobre la rejilla congelada. Mis botas modificadas funcionaron a la perfección. Las gruesas capas de espuma de poliuretano expansivo y cinta industrial absorbieron el impacto de la caída, apagando por completo el peso de mi aterrizaje. Me puse en pie a trompicones. El aliento se me escapaba en nubes blancas dentro del aire helado mientras echaba a correr hacia la pared del fondo, hacia la consola analógica del taladro. El sub se había convertido en un huracán contenido. El enorme boquete que la criatura había arrancado en el casco exterior estaba dejando entrar la ventisca de Alaska directamente en la sala. Remolinos de nieve blanca giraban a mi alrededor y me cegaban. La temperatura descendía tan rápido que sentí como la humedad de mis ojos comenzaba a cristalizarse. Resbalé. Tropecé sobre la rejilla cubierta de hielo. Mis botas, envueltas en cinta, apenas ofrecían tracción real. Pero no caí. Seguí avanzando, impulsado por la certeza absoluta de que, si reducía la velocidad, moriría allí mismo. A mi espalda oí el sonido atroz de la criatura arrancando los conductos de ventilación de la pared, triturando el aluminio en una búsqueda frenética del origen de aquella vibración. Entonces chilló. Un estallido sostenido de ecolocalización que me hizo vibrar los dientes dentro de la boca. Estaba frustrada. El metal estaba vacío. Iba a darse la vuelta. Iba a comprender que la habían engañado, y volvería a fijarse en el latido constante, desesperado, frenético de mi corazón. Choqué contra la consola analógica.
El pesado portapapeles metálico que antes había tirado por accidente seguía en el suelo, junto a mis botas, como una prueba muda de mi propio terror torpe y desesperado. Los diales de cristal estaban hechos añicos. El suelo estaba sembrado de fragmentos afilados. Pero los grandes interruptores físicos y los enormes mandos rotatorios seguían intactos. Era maquinaria industrial de la vieja escuela, construida para soportar lo peor que el Ártico pudiera arrojarle encima. No tenía mi linterna de bolígrafo. Iba a tener que moverme por el panel de control solo con la memoria y con el tacto. La única luz que bañaba la consola era el resplandor gris, débil y caótico, de la ventisca que se filtraba por la brecha del muro. Me arranqué los gruesos guantes térmicos con los dientes y los escupí al suelo. Necesitaba la precisión táctil de los dedos desnudos, aunque el metal estuviera tan frío que pudiera quemarme la piel al instante. Deslicé las manos sobre la placa de acero helada, siguiendo los relieves y bordes metálicos hasta encontrar la palanca principal del enrutamiento auxiliar. Aferré el interruptor pesado y lo lancé hacia arriba con un chasquido seco. Al instante, un zumbido mecánico grave despertó dentro de la consola. Lo había conseguido. Había esquivado la red principal muerta y desviado la energía restante de las baterías de emergencia de la estación directamente al nodo local del sub. Después moví las manos hacia la derecha. Los dedos ya no parecían dedos. Eran bloques de madera muerta, completamente insensibles. Encontré la fila de limitadores de seguridad. Los disyuntores físicos que impedían que los amortiguadores acústicos superaran las frecuencias de estabilización designadas. La compañía los había instalado para garantizar que la cerca sónica siguiera siendo un zumbido bajo y constante, y no una fuerza destructiva. No los accioné. Agarré la carcasa metálica que sostenía los disyuntores y tiré de ella hacia abajo con violencia, rompiendo los pasadores de bloqueo y desconectando por completo los limitadores de seguridad. El sistema quedó totalmente sin restricción. La potencia bruta, sin filtrar, de las baterías de emergencia esperaba ser descargada directamente en los emisores del pozo profundo. Giré la cabeza. Miré por encima del hombro. A través de la nieve arremolinada vi la forma inmensa y pálida de la criatura apartándose de los conductos destrozados. Había comprendido que el ruido era un espejismo. Su cabeza ciega, surcada de fosas sensoriales, barría la sala de un lado a otro, recalibrando. Entonces se detuvo. Me localizó. Directamente. En la consola. Soltó un siseo bajo, gutural, que hizo vibrar el aire congelado, y cargó a través de la sala. Sus enormes garras arrancaban tablones y metal del suelo con cada zancada. Estrellé mis manos desnudas, abiertas y sangrantes, sobre el dial principal de salida del nodo 4. Era el mismo dial que yo, con una arrogancia estúpida, había bajado hasta cero en el hub. La misma acción que había apagado la cerca sónica, y había invitado esta pesadilla a entrar en nuestro complejo. Aferré el pesado mando rotatorio. Ignoré el metal helado arrancándome la piel de las palmas. Y lo giré hacia la derecha. No lo llevé solo a su capacidad operativa normal. Lo forcé más allá de la línea roja de seguridad. Más allá de la salida máxima recomendada. Lo empujé hasta el final, hasta que se bloqueó físicamente contra el tope metálico del extremo absoluto de su recorrido. Volqué cada uno de los voltios que quedaban en las baterías de emergencia de la estación directamente hacia el sistema de megafonía y hacia el emisor acústico del pozo profundo, anclado al lecho de roca justo debajo de la sala. El resultado no fue un sonido. Fue una catástrofe física. Un estallido sísmico localizado detonó dentro del sub. Una pared de fuerza cinética de ultra baja frecuencia golpeó con el impacto de una explosión real. La presión acústica hizo añicos al instante cada fragmento de vidrio que quedaba en la sala. Las cubiertas de los medidores analógicos salieron despedidas y una tormenta de metralla barrió el aire. Los mamparos de acero gimieron. Se deformaron hacia afuera. Los remaches estructurales chillaron bajo la tensión súbita e inmensa. La onda de presión me alcanzó como un muro macizo de hormigón. El aire me fue arrancado violentamente de los pulmones y salí despedido hacia atrás, estrellándome con dureza contra la rejilla metálica del suelo. Un dolor agudo, punzante, se me clavó en los tímpanos. Y enseguida sentí un calor húmedo corriendo por ambos lados del cuello. Sangre. La visión se me volvió borrosa. Doble.
fragmentada. El líquido de mis ojos vibraba a una frecuencia que desafiaba la propia biología humana. Pero si aquella sobrecarga acústica era una agonía para mí, para la criatura fue algo sencillamente apocalíptico. La monstruosidad estaba atrapada justo en el epicentro de la descarga sónica máxima, sin blindaje, a quemarropa. Toda su biología evolutiva había sido diseñada para detectar los temblores microscópicos y lejanos de una presa moviéndose sobre el hielo. Sus órganos sensoriales eran instrumentos inconcebiblemente delicados, afinados con una precisión monstruosa para la caza subterránea. El estallido sísmico, a esa distancia, la golpeó como si una bomba hubiera detonado dentro de su cráneo. La bestia salió despedida hacia atrás. Sus casi 2 toneladas de masa se levantaron por completo de la rejilla, impulsadas por la violencia de sus propios espasmos musculares involuntarios. Chilló. Un sonido de desgarro absoluto, de dolor puro, tan brutal que atravesó incluso el rugido ensordecedor del emisor acústico. Las profundas fosas porosas que recubrían su cabeza reventaron de forma violenta, abriéndose en una pulverización de líquido espeso, oscuro y viscoso que salpicó paredes y techo. Se agitó a ciegas, fuera de control. Sus garras enormes desgarraban indistintamente tuberías de acero, rejillas y su propia coraza. Rodó por el suelo, aplastando los ejes de ventilación ya arruinados, golpeando su cabeza sangrante contra los mamparos en un intento desesperado y enloquecido por escapar del peso invisible y aplastante de aquel ruido. La sobrecarga acústica había destruido por completo su equilibrio, su sentido de orientación, su capacidad de cazar. Estaba sorda, ciega, rota. Impulsada por un pánico insoportable, la criatura se alejó de la consola y lanzó su enorme peso, a tientas, hacia el agujero que había abierto en el casco exterior. Apretó su cuerpo convulso y sangrante entre los bordes dentados del metal, desgarrándose surcos profundos en su propia armadura, y se precipitó al exterior, hacia la ventisca aullante de Alaska, enterrándose de nuevo en la tierra congelada para huir de la vibración atroz de la superficie. Yo quedé tendido sobre la rejilla helada, jadeando, mientras el mundo giraba a mi alrededor en círculos nauseabundos. Pero el emisor acústico seguía rugiendo. Una vibración profunda, demoledora, capaz de partir la tierra, que estaba desgarrando la estación de relevo desde los cimientos. Bajo el suelo, los pilotes de acero gemían, y comenzaban a deformarse bajo aquella frecuencia sostenida y desatada. Si quieres, puedo seguir con el siguiente fragmento manteniendo exactamente este mismo tono y cadencia. Me obligué a incorporarme sobre las manos y las rodillas. Me zumbaban los oídos con un pitido agudo, tan intenso que ahogaba el rugido de la tormenta. La sangre tibia me corría de la nariz y de los oídos, y se congelaba casi al instante al rozarme la barbilla. No podía quedarme allí. La sobrecarga acústica terminaría por sacudir el sumergible hasta hacerlo pedazos, y, si no lo lograba, la purga térmica vaporizaría lo poco que quedara. Avancé a ciegas entre los escombros, arrastrándome por el suelo cubierto de hielo. Mis botas, envueltas en cinta, pesaban como bloques muertos y se deslizaban con torpeza sobre la superficie resbaladiza. Encontré el eje de acceso vertical y me aferré a los peldaños de acero de la escalera, helados como cuchillas. Mis músculos protestaron con un dolor feroz. Agotado por el frío, por la adrenalina y por el trauma físico de la explosión acústica, empecé a subir. Peldaño a peldaño. Cada movimiento era una punzada insoportable. Empujé la pesada escotilla con el hombro y arrastré mi cuerpo maltrecho de vuelta al corredor central de la estación principal. Las luces rojas de emergencia seguían pulsando, derramando su resplandor sangriento sobre una escena de colapso acelerado. Los paneles del techo vibraban hasta soltarse y caían con estrépito sobre la rejilla metálica. Las paredes temblaban. El aislamiento se desgarraba y colgaba en jirones. La estación se estaba muriendo. Me arrastré por el pasillo, apoyándome con todo mi peso en los muros que se sacudían. Pasé junto al comedor. Mesas y sillas vibraban con violencia sobre el suelo, como si una fuerza invisible quisiera despedazarlas. Llegué al centro principal de monitoreo y tropecé al entrar. En una esquina, la terminal satelital seguía brillando con su luz azul, pálida y constante. Un contraste brutal frente al caos rojo de las alarmas. Me incorporé como pude hasta el escritorio y fijé la vista en el temporizador.
Purga térmica iniciada. Menos de 14 minutos. El protocolo de seguridad corporativo estaba a punto de completarse. El reactor diésel principal, en el cobertizo exterior, ya había entrado en sobrecarga. Se encaminaba hacia una masa crítica capaz de incendiar el cielo de Alaska. Me aparté de la terminal y avancé tambaleándome hacia la esclusa principal. Accioné la liberación manual y luché contra las pesadas puertas de acero, que gemían al rozar el armazón deformado de la estación. Salí a la pasarela exterior. La ventisca me tragó al instante, borrándome dentro de un vacío caótico de estática blanca. El frío ya no era solo una sensación física. Era una anestesia neurológica, profunda, que iba apagando mis extremidades de forma metódica. Agarré la línea amarilla de seguridad y avancé tirando de ella, paso a paso, por la rejilla metálica, en dirección a la verja principal del complejo. No miré hacia el perímetro norte. No miré hacia la inmensa dolina dentada donde Vance había desaparecido. Mantuve los ojos clavados únicamente en la silueta oscura que descansaba junto a la cerca de alambre, medio sepultada por la nieve arrastrada por el viento. La Snowcat de emergencia. Un vehículo pesado de orugas, diseñado para atravesar la Alaska profunda. Construido como un pequeño tanque naranja. Avancé entre ventisqueros que me llegaban a la cintura. Las botas, pesadas y maltratadas, hacían cada paso insoportablemente lento. Al fin alcancé la puerta metálica de la cabina y tiré de la manija. No se movió. Estaba sellada por una gruesa costra de hielo. Solté un grito ronco, desesperado, y embestí la puerta con el hombro. Golpeé el metal congelado con los puños desnudos y ensangrentados. El hielo crujió. Apoyé las botas en las orugas, agarré la manija con ambas manos y tiré con todo lo que me quedaba. La puerta cedió con un chirrido metálico y afilado, y prácticamente me desplomé dentro del interior angosto y helado de la cabina. Cerré de un portazo tras de mí, aislando al menos lo peor del viento. Pero dentro de la Snowcat apenas hacía menos frío que afuera. Me dejé caer en el asiento del conductor. Mi aliento se estrellaba en nubes densas sobre el tablero oscuro. Busqué el encendido. No había llaves. En una instalación donde nadie debía marcharse antes de acabar su turno, las llaves de los vehículos de emergencia se guardaban bajo llave en una caja de seguridad, en el centro de mando. Una caja que yo no me había detenido a abrir. Me quedé mirando el cilindro de arranque mientras el pánico me subía por la garganta, amenazando con asfixiarme. 14 minutos. Estaba sentado sobre una bomba, y no tenía forma de encender el motor. Me obligué a respirar, a aplastar el terror, a encontrar esa parte fría, racional, mecánica, que había definido toda mi carrera. Soy técnico. Sé cómo funcionan los circuitos. Sé cómo está cableado un motor. Metí la mano bajo la columna de dirección. Mis dedos desnudos, ensangrentados y entumecidos, parecían torpes bloques de hielo. Agarré la carcasa de plástico bajo el encendido y tiré hacia abajo con violencia. El plástico se quebró, dejando al descubierto un denso racimo de cables gruesos. Palpé el mazo de cables mientras la vista se me nublaba por la pérdida de sangre y el frío extremo. Encontré la línea principal de alimentación, un cable rojo grueso, conectado a las baterías reforzadas para clima polar. Luego encontré el cable amarillo del encendido. Necesitaba pelar el aislamiento, pero ya no tenía mi multiherramienta. No tenía cuchillo. Me incliné hasta hundir el rostro en aquel enredo helado bajo el tablero. Clavé los dientes en el cable rojo. Mordí el grueso recubrimiento de goma. El sabor a polvo viejo, cobre y sangre me inundó la boca. Apreté la mandíbula y tiré de la cabeza hacia atrás, arrancando una tira de aislamiento y dejando expuesto el núcleo trenzado de cobre. Escupí la goma e hice lo mismo con el cable amarillo. Con la mandíbula ardiendo por el esfuerzo, agarré los dos extremos pelados con mis manos temblorosas, castigadas por el hielo. Tomé una bocanada áspera de aire, y junté los núcleos desnudos. Una lluvia de chispas azul eléctrico estalló en la cabina oscura. Me quemó la retina. Me abrasó la piel de los dedos. Entonces, el pesado motor diésel rugió. La Snowcat entera se estremeció, vibrando con violencia mientras el aceite espeso y gélido empezaba a circular por los cilindros. El tablero digital parpadeó y se encendió, bañando la cabina en una luz verde, dura y enfermiza.
La calefacción arrancó enseguida, lanzándome al rostro una bocanada de aire rancio, tibio a medias. La vibración del motor era inmensa. Exactamente el tipo de firma cinética sobre la que Aeris me había advertido. Un faro mecánico monstruoso, latiendo hacia las profundidades del permafrost. Pero ya no importaba. El emisor acústico del sumergible seguía rugiendo, reventando el suelo, cegando y ensordeciendo cualquier cosa en un radio de más de 1 milla. Y la purga térmica se acercaba. Agarré la palanca de cambios y la empujé con brutalidad hacia avance. Hundí mi bota contra el acelerador. Las gruesas orugas mordieron la nieve compacta y el hielo. El vehículo salió despedido hacia adelante y atravesó de frente las puertas de malla metálica del perímetro. El metal se retorció, cayó y quedó triturado bajo las orugas. Conduje a ciegas hacia la blancura absoluta. No tenía visibilidad. No podía ver el terreno, ni los árboles, ni el cielo. Me guié únicamente por la brújula GPS digital que brillaba en el tablero. Manteniendo la aguja fija en rumbo sur, alejándome en línea recta de la estación repetidora Hecho 4, llevé el motor al límite. La Snowcat rugía sobre el permafrost irregular, aplastando montículos de nieve, golpeando el terreno con sacudidas tan brutales que me estremecían hasta los huesos. Cada vez que las orugas resbalaban sobre una placa de hielo puro, el corazón se me detenía. Aterrorizado de que el suelo se abriera bajo mí. Aterrorizado de que aquella monstruosidad pálida y ciega emergiera de la nieve para arrastrar el vehículo hacia la oscuridad. Conduje durante lo que me parecieron horas. Poco a poco, la calefacción empezó a devolverme la sensibilidad en las manos y en el rostro. Fue un regreso insoportable, una tortura de agujas y pinchazos que me arrancó gemidos en la cabina vacía. Me limpié la sangre reseca de los oídos. Aún escuchaba todo amortiguado, hundido bajo ese zumbido agudo e incesante. Miré el reloj digital del tablero. Habían pasado exactamente 15 minutos. Pisando el freno de golpe, lancé la Snowcat a una detención pesada y deslizante. El vehículo quedó al ralentí, inmóvil en mitad de aquella extensión oscura y aullante. Me giré en el asiento, limpié el vaho de la ventanilla trasera, y miré hacia el norte. Durante un largo instante no hubo nada. Solo el caos negro y giratorio de la tormenta. Y entonces, el horizonte norte dejó de existir. Las nubes densas de la ventisca se vaporizaron al instante, barridas por un destello tan brillante, tan absoluto, tan cegadoramente puro, que la noche de Alaska se convirtió en un mediodía brutal, sin sombras. Alcé los brazos para protegerme la cara y grité cuando la intensidad de aquella luz atravesó incluso mis párpados cerrados. De la tierra brotó un inmenso pilar cilíndrico de fuego térmico blanco, puro, candente, disparado en línea recta hacia la estratosfera. No fue una explosión convencional. Era una columna sostenida, hiperpulsada, de calor incinerador. Un mecanismo de seguridad corporativo diseñado para atomizar por completo, en cuestión de segundos, miles de toneladas de metal, maquinaria y roca madre. La ola de calor alcanzó la Snowcat un instante después. Incluso a kilómetros de distancia, el aumento repentino de temperatura fue espantoso. La escarcha se derritió de inmediato sobre las ventanas. Los montículos de nieve alrededor del vehículo se vencieron sobre sí mismos, convertidos en lodo gris. Y entonces llegó la onda de choque. Fue una pared invisible y silenciosa de atmósfera desplazada, que golpeó la Snowcat con la fuerza de un impacto físico. El vehículo blindado se balanceó violentamente sobre la suspensión. El vidrio reforzado gimió bajo la presión. El viento de la ventisca enmudeció por un momento, barrido por la violencia concusiva de la purga térmica. Bajé los brazos, entornando los ojos a través del velo de lágrimas y ardor. El pilar de fuego empezó a apagarse. El blanco brillante se enfrió hasta convertirse en un naranja turbulento y rabioso, y luego en una enorme columna de humo negro, espeso, radiactivo en apariencia, que pronto fue tragada otra vez por la tormenta que regresaba. La estación repetidora Hecho 4 había desaparecido. El centro de monitoreo. El cobertizo del generador. Los amortiguadores acústicos. La dolina gigantesca. Y la monstruosidad pálida y ciega que se había llevado avance. Todo había sido reducido a ceniza errante y a un cráter de permafrost fundido y hirviente, que ya empezaba a congelarse de nuevo bajo las temperaturas bajo cero,
sellando la brecha bajo una costra gruesa e impenetrable de hielo sólido, estéril. Volví a girarme hacia el frente y me quedé mirando, sin expresión, la nieve que se arremolinaba al otro lado del parabrisas. Bajo mis pies, el motor diésel de la Snowcat seguía vibrando con un ritmo mecánico extrañamente reconfortante. La calefacción derramaba aire cálido sobre mi rostro magullado y ensangrentado. Había sobrevivido. Había vencido a la criatura. Había escapado de la purga térmica. Seguiría hacia el sur hasta encontrar la carretera de acceso al oleoducto. Y viviría. Pero mientras permanecía allí, dentro de aquella cabina oscura y aislada, escuchando el zumbido grave del motor, una certeza pesada y glacial se hundió en la boca de mi estómago. Mucho más terrible que la tormenta de Alaska rugiendo allá afuera. A Eris no lo había llamado protocolo de erradicación. Lo había llamado cápsula de contención. La compañía conocía desde hacía 10 años la existencia de aquel ecosistema subterráneo. Habían construido los amortiguadores acústicos para mantener dormidas a las criaturas. Pero no los habían instalado solo en Hecho 4. Yo había visto los mapas de la red corporativa. Había docenas de estaciones repetidoras modulares, idénticas, atornilladas al permafrost a lo largo de cientos de millas del remoto interior de Alaska. La compañía había incinerado mi estación. Habían sellado una sola brecha. Habían sacrificado avance, y habían intentado sacrificarme a mí para encubrir una falla localizada. Pero el permafrost no se está derritiendo solo en Hecho 4. Se está debilitando en todas partes. El clima está cambiando. El hielo se está calentando. Y la tierra profunda, lenta e inevitablemente, está comenzando a descongelarse. Los amortiguadores acústicos son solo una medida temporal. Una venda sónica colocada sobre una inmensa red interconectada de depredadores antiguos, hambrientos, que despiertan despacio en la oscuridad. Volví a engranar la marcha y conduje hacia el sur, internándome otra vez en la blancura infinita. Y mientras las orugas pesadas mordían la nieve, supe, con una certeza absoluta, que aquella vibración descendía hasta las profundidades de la tierra. Y supe también que, tarde o temprano, la compañía se quedará sin bombas.